Hoy les vengo a contar la historia de María Altagracia Peña, una mujer que nació en San Cristóbal, República Dominicana, en un barrio humilde donde la gente crece entre la fe, las tradiciones y las historias espirituales que pasan de generación en generación. Durante muchos años, María Altagracia fue conocida por algo que nadie en la iglesia donde se congregaba podía imaginar. Mientras los hermanos la veían como una mujer tranquila, respetuosa y siempre dispuesta a ayudar, en secreto llevaba una vida completamente diferente. Lo que estoy a punto de contar no es una historia inventada para asustar a nadie, es mi propio testimonio. Mi nombre es María Altagracia Peña, tengo 41 años y durante más de la mitad de mi vida practiqué brujería. No hablo de juegos ni de supersticiones, hablo de rituales reales, pactos espirituales y trabajos que hoy me avergüenza recordar. Pero también hablo de algo más grande que todo eso. Hablaré de cómo Dios me rescató cuando yo misma había decidido caminar en la oscuridad. Nací en una familia donde lo espiritual siempre estuvo presente, pero no de la manera correcta. Mi abuela practicaba cosas que en el barrio llamaban trabajos, y desde pequeña escuchaba conversaciones sobre espíritus, limpiezas, ofrendas y fuerzas invisibles que supuestamente podían ayudar o dañar a las personas. Cuando tenía unos 13 años, mi curiosidad comenzó a crecer, mientras otras niñas de mi edad pensaban en la escuela o en juegos. Yo pasaba horas escuchando a mi abuela hablar con mujeres que llegaban desesperadas a la casa buscando ayuda. Algunas querían recuperar a un hombre que las había dejado. Otras querían que alguien enfermara. Algunas simplemente querían protegerse. Yo veía cómo esas mujeres llegaban llorando y se iban con esperanza, convencidas de que algo sobrenatural iba a resolver sus problemas. Con el tiempo, mi abuela empezó a enseñarme cosas. Primero eran cosas pequeñas: encender velas, repetir ciertas palabras, preparar baños con hierbas. Me decía que tenía una sensibilidad especial y que no debía desperdiciar ese don. En ese momento yo no entendía lo que realmente estaba pasando. Pensaba que estaba aprendiendo algo poderoso. Cuando cumplí 18 años, ya participaba en rituales completos. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí lo que en ese mundo llaman manifestación. Fue una noche en la que hicimos un trabajo para una mujer que quería separar a su esposo de otra relación. Las velas estaban encendidas, el ambiente estaba cargado de humo de incienso y mientras repetíamos ciertas palabras, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Era como si algo invisible estuviera allí con nosotros. Lejos de asustarme, aquello me hizo sentir poderosa. Durante los años siguientes, me involucré cada vez más en ese mundo. Aprendí rituales más complejos, conocí personas que practicaban cosas mucho más oscuras de lo que la gente imagina, y sin darme cuenta, mi corazón comenzó a endurecerse. Para mí, las personas dejaron de ser personas, se volvieron casos. Problemas que se resolvían con rituales. Pero todo cambió cuando conocí a alguien que me habló de algo que nunca había considerado: infiltrarme en una iglesia. Recuerdo esa conversación como si hubiera sido ayer. Fue una noche en Santo Domingo, en una casa donde se reunían varias personas que practicaban lo mismo que yo. Habíamos terminado un ritual y estábamos hablando sobre diferentes maneras de trabajar energías. Uno de los hombres presentes, al que muchos respetaban por su experiencia, dijo algo que captó toda mi atención. Las iglesias están llenas de gente con fe, dijo con calma. Y la fe es una energía poderosa. Si sabes cómo manipularla, puedes controlar muchas cosas. Yo lo miré confundida. ¿Cómo así? Él sonrió de una manera que ahora entiendo que era oscura. Entrando como uno de ellos. Esa idea se quedó en mi mente durante semanas. Al principio pensé que era exagerado, pero poco a poco empecé a considerar la posibilidad. Si lograba ganar la confianza de una congregación, si podía estar dentro sin que nadie sospechara quién era realmente, tendría acceso a algo que nunca había tenido: la fe de muchas personas reunidas. Finalmente tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Busqué una iglesia evangélica en San Cristóbal, una congregación sencilla, llena de familias humildes que cantaban con alegría y oraban con sinceridad.
La primera vez que entré por esas puertas llevaba un vestido sencillo, una Biblia en la mano y un corazón lleno de oscuridad. Recuerdo que el pastor me recibió con una sonrisa. «Bienvenida, hermana», me dijo. «Esta es su casa». Si él hubiera sabido quién era yo en realidad, jamás habría dicho esas palabras. Durante las primeras semanas me comporté como cualquier nueva creyente. Me sentaba en silencio, escuchaba los sermones y observaba a las personas, pero por dentro tenía otro propósito. Mi intención no era acercarme a Dios, era usar esa iglesia para algo completamente diferente. Y lo que comenzó como una infiltración, pronto se convertiría en algo mucho más peligroso de lo que yo misma imaginaba. Entrar a esa iglesia comenzó como una estrategia, pero con el paso de las semanas se convirtió en una rutina. Nadie sospechaba de mí, al contrario, me recibieron con una calidez que nunca había experimentado en ningún otro lugar. La iglesia estaba ubicada en un sector sencillo de San Cristóbal. Era un templo pequeño, con paredes pintadas de blanco, algunas sillas plásticas alineadas y un ventilador que apenas lograba mover el aire caliente de las tardes dominicanas. Pero cuando comenzaban los cultos, ese lugar se llenaba de una energía diferente. La gente cantaba con una fe que yo no entendía. Había mujeres que levantaban las manos con lágrimas en los ojos, hombres que oraban en silencio con la cabeza inclinada y jóvenes que repetían las canciones como si cada palabra fuera una promesa. Yo observaba todo con atención. Para ellos, yo era simplemente la hermana María, una mujer nueva en la congregación que parecía tener mucho interés en aprender. Pero por dentro yo analizaba cada cosa que veía. Sabía que la confianza no se gana de un día para otro. Por eso decidí ir paso a paso. Comencé a participar en las actividades de la iglesia. Ayudaba a limpiar después de los cultos, me ofrecía para acomodar las sillas y poco a poco fui acercándome a algunas hermanas del grupo de oración. Las escuchaba hablar de sus problemas, de sus familias, de sus preocupaciones, y mientras ellas confiaban en mí, yo memorizaba cada detalle. En el mundo donde yo me había formado, conocer las debilidades de una persona era una herramienta poderosa. Una noche, después de un culto de oración, una mujer llamada Carmen se me acercó. Tenía el rostro cansado y los ojos hinchados de tanto llorar. «Hermana, ¿usted podría orar por mí?», me dijo con voz temblorosa. Mi esposo me dejó por otra mujer mientras hablaba. Yo asentía con comprensión. Por fuera parecía una hermana preocupada, pero por dentro mi mente ya estaba trabajando. Aquella situación era exactamente el tipo de problema que en mi antiguo mundo se resolvía con rituales, pero no podía mencionarlo directamente. Primero tenía que abrir la puerta. «Hermana Carmen», le dije con voz suave. A veces hay cosas espirituales que afectan los hogares, cosas que la gente no entiende. Ella me miró con curiosidad. «¿Cómo así?». «Hay personas que hacen trabajos, cosas oscuras para destruir matrimonios», le respondí. Sus ojos se abrieron de inmediato. «El miedo es una puerta muy poderosa». Durante los días siguientes seguí hablando con ella, siempre con cuidado, siempre sembrando pequeñas ideas. Le decía que algunas personas sabían hacer oraciones especiales para romper esas influencias espirituales. No mencionaba rituales, no hablaba de brujería. Solo dejaba insinuaciones, y ella comenzó a creer que yo tenía un conocimiento espiritual más profundo que el resto de la iglesia. Esa fue la primera vez que logré que alguien de la congregación confiara en mí de una forma peligrosa. Pero no fue la única. Con el paso de los meses, más personas comenzaron a buscarme para hablar de sus problemas. Algunos tenían enfermedades, otros conflictos familiares, otros simplemente miedo de cosas que no podían explicar. Yo escuchaba todo, memorizaba todo, y poco a poco empecé a sugerir pequeñas prácticas. Decía que había ciertas oraciones que debían hacerse en privado, que algunas personas necesitaban ayunos especiales en ciertos días, que era importante encender velas mientras se pedía protección. Todo lo disfrazaba con palabras religiosas. Para ellos parecía algo espiritual, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una noche invité a 3 hermanas a mi casa. Les dije que quería hacer una reunión de oración más profunda, algo especial para pedir liberación espiritual. Ellas aceptaron sin sospechar nada.
Recuerdo esa noche con claridad. Había preparado el ambiente como lo hacía en los rituales que había aprendido años atrás. No de forma evidente, pero lo suficiente para crear la atmósfera que yo necesitaba. Cuando llegaron, comenzamos orando como lo hacían en la iglesia. Pero poco a poco fui introduciendo palabras diferentes, repeticiones extrañas, frases que no provenían de la Biblia. Ellas no se dieron cuenta. Para ellas era simplemente una oración intensa. Pero yo sabía que aquello estaba cruzando una línea muy peligrosa. Lo que yo no imaginaba era que algo dentro de mí empezaría a cambiar sin que yo lo buscara. Porque mientras manipulaba la fe de esas personas, también estaba escuchando, semana tras semana, la palabra de Dios. Y aunque mi intención nunca fue acercarme a Él, algo comenzó a incomodarme por dentro. Una noche, después de regresar de la iglesia, me senté sola en la oscuridad de mi casa. El silencio era profundo, y por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación extraña. No era miedo, era inquietud. Las palabras del pastor resonaban en mi mente. Había predicado sobre cómo la luz siempre expone lo que se esconde en la oscuridad. Intenté ignorarlo. Me dije a mí misma que no tenía importancia, que yo tenía control sobre todo lo que estaba pasando. Pero esa noche dormí mal, porque por primera vez desde que había entrado a esa iglesia, una pequeña parte de mí comenzó a preguntarse si realmente estaba jugando con algo mucho más grande de lo que creía. Con el paso de las semanas, comencé a sentir que tenía más control del que alguna vez imaginé. Nadie sospechaba de mí. Para la iglesia yo era una mujer humilde, dedicada al servicio, siempre dispuesta a ayudar. Pero por dentro sabía que cada pequeño paso que daba formaba parte de algo mucho más oscuro. La pastora me había tomado cariño. Me dejaba ayudar a organizar vigilias, reuniones de oración y ayunos. Aquello, para mí, era la oportunidad perfecta. Cada actividad reunía a más personas, más corazones abiertos, más almas que yo podía influenciar. En secreto, comencé a introducir pequeñas prácticas que parecían espirituales, pero que tenían otro propósito. Vamos a hacer una oración diferente esta noche, decía yo con voz suave. La gente cerraba los ojos. Yo hablaba de energías, de conexiones espirituales profundas, de abrir el espíritu. Usaba palabras que parecían inocentes, incluso espirituales, pero que en realidad venían de enseñanzas que yo había aprendido en los rituales de brujería. Al principio eran cosas pequeñas, velas encendidas en círculo, oraciones repetidas varias veces, momentos de silencio donde pedía que imaginaran luces espirituales. La gente participaba sin cuestionar. Muchos incluso decían sentir cosas. Sentí una paz muy grande. Algo me recorrió el cuerpo. Nunca había sentido una oración así. Yo solo sonreía, pero lo que ellos llamaban paz, yo sabía que no venía de Dios. Mientras más confianza ganaba dentro de la iglesia, más profundo avanzaba mi plan. Algunas hermanas comenzaron a buscarme para pedirme consejos espirituales. Me contaban sus problemas, sus miedos, sus luchas. Yo las escuchaba atentamente y luego sembraba semillas de confusión. A veces Dios habla de maneras diferentes. No todo lo espiritual es como lo enseñan los pastores. Hay misterios espirituales que pocos conocen. Las personas comenzaban a confiar en mí más que en los líderes. Ese era el objetivo. Una noche, después de un servicio de oración, invité a un pequeño grupo a quedarse un poco más. Quiero mostrarles una forma especial de intercesión espiritual, les dije. Nos reunimos en un pequeño salón detrás del templo. Apagué las luces principales y solo dejé unas velas encendidas. Algunos parecían nerviosos, pero también curiosos. Comenzamos a orar en voz baja. Luego les pedí que repitieran ciertas frases conmigo. Frases que parecían espirituales, pero que en realidad eran adaptaciones de invocaciones que yo había usado en rituales antes de llegar a la iglesia. Esa noche cruzaron una línea sin saberlo, cuando terminé el pequeño ejercicio espiritual. Algunos estaban llorando, otros temblaban, pensaban que habían tenido una experiencia con Dios. Pero en mi corazón sabía que lo que estaba haciendo era algo muy peligroso. Salí del templo esa noche con una sensación extraña. Por primera vez, desde que había comenzado todo aquello, sentí una pequeña incomodidad dentro de mí.
como si algo en mi interior no estuviera completamente en paz. Sacudí la cabeza tratando de ignorarlo. No es nada, pensé. Pero mientras caminaba por las calles oscuras hacia mi casa, una pregunta comenzó a repetirse dentro de mi mente. ¿Qué pasaría si Dios realmente estaba viendo todo lo que yo estaba haciendo? Traté de apartar ese pensamiento. Después de todo, yo había hecho cosas mucho peores antes. Sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a moverse. Una inquietud que no sabía explicar, una pequeña voz que apenas comenzaba a despertarse y que aún no sabía que cambiaría toda mi vida. Las semanas siguientes fueron extrañas para mí. Por un lado, todo parecía ir exactamente como yo había planeado. Cada vez más personas confiaban en mí dentro de la iglesia. Me buscaban para orar, para recibir consejos, para participar en aquellas reuniones especiales que yo organizaba en secreto. Pero por otro lado, algo dentro de mí estaba cambiando. Una noche de culto ocurrió algo que jamás olvidaré. El templo estaba lleno. Era una vigilia de oración que había organizado la pastora. Había música suave, personas arrodilladas llorando, otros levantando las manos mientras oraban. Yo estaba sentada en uno de los bancos del fondo observando todo. Siempre observaba. Pero esa noche algo fue diferente. Mientras el grupo de alabanza cantaba, sentí una sensación extraña en el pecho. No era miedo, tampoco era tristeza. Era algo más profundo, algo que nunca había sentido. Era como si algo me estuviera incomodando por dentro. Intenté ignorarlo. Pero mientras las voces cantaban, una hermana comenzó a orar en voz alta. Señor, trae luz a todo lugar oscuro, revela lo que está escondido, libera a los que están atrapados. Cuando escuché esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Por primera vez desde que había entrado en esa iglesia, sentí miedo. No miedo de las personas, miedo de Dios. Intenté levantarme y salir del templo para despejar mi mente. Pero cuando me puse de pie, algo me detuvo. Mis piernas se sentían pesadas, como si no quisieran moverse. El canto continuaba, y en medio de aquella atmósfera de oración, algo dentro de mí comenzó a recordar. Recordé los rituales, recordé las noches oscuras donde participaba en invocaciones, recordé las personas que había manipulado, recordé todo lo que estaba haciendo dentro de aquella iglesia. Sentí una presión fuerte en el pecho. Por primera vez en muchos años, me sentí culpable. Sacudí la cabeza tratando de apartar esos pensamientos. No vine aquí para sentirme así, me repetía a mí misma. Pero entonces ocurrió algo que me dejó completamente paralizada. La pastora comenzó a orar. Señor, si hay alguien aquí que está viviendo en oscuridad, si hay alguien que está luchando con fuerzas que no vienen de ti, hoy es la noche para romper esas cadenas. Sentí como si esas palabras estuvieran dirigidas directamente a mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor. Nadie me estaba mirando. Nadie sabía lo que yo era. Pero aún así, sentía como si estuviera completamente expuesta. Aquella sensación me molestó profundamente. Al terminar el culto, varias hermanas se acercaron a mí. Hermana, ¿todo está bien? Te ves un poco pálida. Sí, estoy bien, respondí rápidamente. Pero no era verdad. Esa noche regresé a mi casa con una inquietud que no me dejaba en paz. Decidí hacer algo que no había hecho desde que había llegado a la iglesia. Preparé un pequeño ritual. Encendí las velas, dibujé los símbolos que había aprendido años atrás y comencé a pronunciar las palabras que tantas veces había usado para invocar fuerzas espirituales. Siempre funcionaba, siempre sentía la misma energía oscura rodeándome, pero esa noche algo fue diferente. El ambiente se sentía pesado, incómodo, como si algo estuviera bloqueando lo que intentaba hacer. Intenté repetir las invocaciones varias veces. Nada. Una sensación de frustración comenzó a crecer dentro de mí. Apagué las velas con rabia. ¿Qué está pasando?, murmuré. Entonces recordé la vigilia. Recordé las oraciones. Recordé aquellas palabras: trae luz a todo lugar oscuro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por primera vez en muchos años, comencé a preguntarme algo que nunca había querido considerar. ¿Y si el Dios al que esas personas oraban realmente era más poderoso que todo lo que yo había conocido?
Intenté dormir esa noche, pero fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, una sensación extraña me despertaba. No sabía explicarlo, pero algo había comenzado a cambiar. Y aunque en ese momento yo todavía no lo entendía, aquella noche fue el comienzo de una batalla espiritual que pronto sacudiría toda mi vida. Los días después de aquella noche comenzaron a sentirse diferentes para mí. Intentaba seguir con mi rutina dentro de la iglesia como si nada hubiera pasado. Sonreía, saludaba a los hermanos, ayudaba a organizar reuniones y continuaba ganando la confianza de todos. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro algo estaba ocurriendo. Las noches comenzaron a volverse incómodas. Antes yo dormía con tranquilidad, incluso después de participar en rituales o invocaciones. Aquellas prácticas formaban parte de mi vida desde hacía años y nunca me habían provocado miedo, pero ahora era distinto. Cada vez que intentaba dormir, sentía una especie de inquietud que no me dejaba descansar. Una madrugada desperté de golpe. Mi habitación estaba completamente oscura, pero yo sentía como si alguien estuviera observándome. Me senté en la cama intentando calmarme. «Es tu imaginación», me repetí, pero esa sensación no desaparecía. Encendí la luz y revisé toda la casa. No había nadie. Intenté volver a dormir, pero apenas cerraba los ojos, sentía una presión en el pecho que me obligaba a despertarme otra vez. Aquella madrugada no dormí casi nada. Al día siguiente fui a la iglesia como siempre. Mientras estaba sentada escuchando la predicación, intentaba concentrarme en las palabras del pastor, pero mi mente estaba en otro lugar. Él hablaba sobre la libertad que Dios da a las personas que deciden dejar atrás la oscuridad. Hay gente que vive años atrapada en cosas espirituales que no vienen de Dios, decía. Sentí un nudo en el estómago, pero cuando la luz de Dios entra en la vida de una persona, todo lo oculto comienza a salir. No sé por qué esas palabras comenzaron a incomodarme tanto. Yo había escuchado predicaciones antes, pero nunca me habían afectado. Sin embargo, ese día sentía como si cada frase estuviera dirigida directamente hacia mí. Intenté ignorarlo. Después del culto, varias hermanas me invitaron a participar en una reunión de oración que harían en una casa cercana. Normalmente yo aceptaba ese tipo de invitaciones porque era una buena oportunidad para observar más de cerca a los miembros de la iglesia y ganar aún más su confianza. Pero esa vez dudé. Algo dentro de mí no quería ir. Aún así acepté. Cuando llegamos a la casa, las hermanas comenzaron a orar con mucha intensidad. Algunas lloraban, otras levantaban las manos mientras hablaban con Dios. Yo estaba sentada escuchando en silencio. De pronto una de las hermanas comenzó a orar por liberación. Señor, rompe toda cadena espiritual, libera a los que han sido engañados, quita toda influencia de oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era la misma sensación que había tenido durante la vigilia. Intenté mantener la calma. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Una de las hermanas se acercó a mí y puso su mano suavemente sobre mi hombro. Hermana, ¿puedo orar por ti? Por un momento sentí un impulso fuerte de levantarme y salir corriendo. Pero no lo hice. Asentí con la cabeza. Ella cerró los ojos y comenzó a orar. Señor, tú conoces el corazón de cada persona. Tú sabes lo que hay en lo profundo del alma. Mientras hablaba, sentí una presión en el pecho mucho más fuerte que antes. Era como si algo dentro de mí estuviera reaccionando. Intenté mantener la compostura, pero mi respiración comenzó a acelerarse. La hermana continuaba orando. Si hay oscuridad en su vida, si hay ataduras espirituales, hoy declaramos que tu luz comienza a entrar. En ese momento sentí algo que jamás había sentido. Un miedo profundo. No miedo de las personas que estaban allí, miedo de que descubrieran quién era realmente. Me levanté de la silla de repente. Necesito tomar aire, dije intentando sonar tranquila. Salí de la casa rápidamente. El aire de la noche estaba fresco, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Caminé unos metros intentando calmarme. En ese momento, una pregunta apareció en mi mente con una claridad que me estremeció. ¿Y si todo lo que yo había hecho durante años realmente era oscuridad? Sacudí la cabeza intentando apartar ese pensamiento. Yo había dedicado mi vida a esas prácticas.
Había aprendido rituales, invocaciones, secretos espirituales que pocas personas conocían. Eso era parte de mí. Pero aún así, algo dentro de mí comenzaba a sentirse incómodo con todo eso. Esa noche regresé a mi casa, con una sensación extraña que no podía explicar. Me senté en silencio en la sala durante mucho tiempo, pensando, recordando, cuestionando cosas que nunca antes me había permitido cuestionar. Y aunque todavía no estaba lista para admitirlo, una pequeña parte de mí comenzaba a sentir algo que nunca había experimentado. Una lucha interior, como si dos fuerzas opuestas estuvieran comenzando a enfrentarse dentro de mi propia vida. Después de aquella noche en la casa de oración, algo dentro de mí ya no estaba en paz. Intentaba convencerme de que todo era solo una etapa, una sensación pasajera, pero la realidad era que cada día se hacía más difícil ignorar lo que estaba ocurriendo. Durante años había vivido con una seguridad absoluta en lo que hacía. Conocía los rituales, conocía las energías espirituales que se movían cuando realizaba ciertas invocaciones y sabía cómo manipular situaciones para conseguir lo que quería. Ese mundo era mi terreno, el lugar donde siempre me había sentido fuerte. Pero ahora algo había comenzado a romper esa seguridad. Las noches seguían siendo el momento más difícil. Cada vez que intentaba dormir, sentía esa misma presión en el pecho que había comenzado después de la vigilia en la iglesia. No era dolor físico, era más bien una sensación espiritual, algo que me hacía sentir inquieta, como si hubiera una lucha invisible ocurriendo a mi alrededor. Una madrugada me desperté nuevamente de golpe. Miré el reloj, eran las 3 de la mañana. Siempre había escuchado que esa era una hora espiritual importante, una hora en la que muchas fuerzas se movían en el mundo espiritual. Yo misma había participado en rituales a esa hora muchas veces, pero esa noche no estaba haciendo ningún ritual. Estaba sola, y aún así sentía una presencia. No era la misma energía oscura que había sentido otras veces durante mis prácticas. Aquello era distinto. Era una sensación que no podía identificar, pero que me hacía sentir expuesta, como si alguien pudiera ver todo lo que había dentro de mí. Intenté levantarme de la cama, pero mi cuerpo se sentía pesado. Mi mente comenzó a recordar cosas. Recordé las primeras veces que me involucré con la brujería, cuando todavía era joven y buscaba respuestas para el vacío que sentía dentro de mí. Recordé a las personas que me enseñaron los rituales, las ceremonias nocturnas, las promesas de poder espiritual que me hicieron. Durante años pensé que ese era mi camino. Pensé que estaba descubriendo verdades que la mayoría de la gente ignoraba. Pero ahora todo comenzaba a sentirse diferente. Me levanté finalmente de la cama y caminé hacia la sala de mi casa. Encendí una pequeña lámpara y me senté en silencio. Por primera vez en mucho tiempo me sentí cansada de todo, cansada de mantener una doble vida, cansada de fingir ser una cosa frente a los miembros de la iglesia, mientras por dentro seguía siendo alguien completamente diferente. Pero también sentía miedo. Miedo de lo que pasaría si dejaba atrás todo lo que había conocido durante tantos años. Aquellas prácticas no eran solo rituales, eran parte de mi identidad. De pronto recordé algo que había dicho la pastora días antes durante una predicación. Ella había dicho que cuando la luz de Dios entra en la vida de una persona, la oscuridad comienza a incomodarse. En ese momento me había parecido una frase más dentro de muchas palabras religiosas, pero ahora aquella frase regresaba a mi mente una y otra vez. ¿Era posible que eso estuviera ocurriendo conmigo? Sacudí la cabeza. No quería pensar en eso. Decidí hacer algo que siempre me ayudaba a recuperar el control. Preparé nuevamente uno de mis rituales. Encendí las velas, dibujé los símbolos sobre la mesa y comencé a pronunciar las palabras que tantas veces había usado para invocar las fuerzas espirituales que conocía. Durante años, ese proceso siempre generaba una respuesta. Siempre sentía una presencia oscura, una energía que llenaba el ambiente, pero esa noche nada ocurrió. Intenté repetir las invocaciones varias veces. Nada, el ambiente estaba pesado, pero no de la forma habitual. Era como si algo estuviera bloqueando todo. Sentí una mezcla de frustración y miedo. Apagué las velas de golpe. ¿Qué está pasando?, murmuré en voz baja.
En ese momento una idea comenzó a formarse lentamente en mi mente, una idea que me incomodaba profundamente. ¿Y si el Dios del que hablaban en la iglesia realmente tenía poder sobre todo lo que yo había estado haciendo? Nunca antes había considerado esa posibilidad. Para mí, la fe cristiana siempre había sido algo que la gente necesitaba para sentirse protegida, una creencia más dentro de muchas que existían en el mundo espiritual. Pero ahora comenzaba a preguntarme si había algo más. Los días siguientes dentro de la iglesia se volvieron cada vez más difíciles para mí. Las predicaciones parecían hablar directamente a mi conciencia. Las oraciones de los hermanos me incomodaban. Y cada vez que alguien mencionaba la palabra liberación, algo dentro de mí reaccionaba. Intentaba seguir actuando con normalidad, sonriendo y participando en las actividades como siempre, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. Una tarde, mientras ayudaba a organizar unas sillas después de un culto, la pastora se acercó a mí. Me miró con una expresión tranquila pero muy seria. «He estado orando por ti», me dijo. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. «¿Por mí?», respondí, intentando mantener la calma. Ella asintió. «Sí, siento que Dios quiere hacer algo muy grande en tu vida». Esas palabras me dejaron completamente sin saber qué decir. Por un momento pensé que ella sabía todo. Pensé que había descubierto quién era realmente, pero su mirada no era de acusación. Era una mirada llena de compasión. A veces continuó diciendo, las personas llegan a la iglesia cargando cosas muy pesadas, cosas que vienen de muchos años atrás. Mi garganta se secó, pero Dios tiene el poder de cambiar cualquier historia. No respondí, simplemente asentí y continué acomodando las sillas para evitar que notara lo nerviosa que estaba. Aquella conversación duró solo unos minutos, pero sus palabras quedaron dando vueltas en mi mente durante todo el día. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en silencio otra vez. Miré las velas apagadas que todavía estaban sobre la mesa del ritual que había intentado hacer la noche anterior. Por primera vez en muchos años, no sentí deseo de encenderlas. Y mientras estaba allí sentada, sola en la sala de mi casa, una pregunta comenzó a surgir dentro de mí con más fuerza que nunca. ¿Qué pasaría si dejaba todo eso atrás? No tenía la respuesta, pero por primera vez comenzaba a sentir que tal vez mi historia aún no estaba escrita completamente. Después de aquella conversación con la pastora, algo dentro de mí quedó inquieto durante muchos días. No podía sacarme de la cabeza sus palabras. No había sido una conversación larga, ni siquiera había mencionado nada específico sobre mi vida. Pero aún así sentía como si hubiese tocado algo muy profundo dentro de mí. Intenté seguir con mi rutina normal. Continué asistiendo a los cultos, saludando a los hermanos, participando en las reuniones. Por fuera, nadie podía notar lo que estaba ocurriendo dentro de mí, pero por dentro la lucha se hacía cada vez más fuerte. Había momentos en los que sentía un deseo extraño de alejarme completamente de todo lo que tenía que ver con la brujería. Pero apenas ese pensamiento aparecía, otra parte de mí reaccionaba con miedo. Durante años había dedicado mi vida a ese mundo espiritual. No era algo que simplemente pudiera abandonar de un día para otro. Además, había otra cosa que me preocupaba. Las personas que me habían enseñado esas prácticas siempre decían que quien se apartaba de ese camino enfrentaría consecuencias espirituales muy serias. Esa idea me perseguía constantemente. Una noche, después de regresar de la iglesia, decidí enfrentar ese miedo directamente. Pensé que lo mejor era hacer un ritual más fuerte, algo que me permitiera recuperar la seguridad que había perdido en los últimos días. Preparé todo como solía hacerlo. Encendí varias velas alrededor de la mesa, coloqué los objetos que utilizaba en mis ceremonias y comencé a pronunciar las invocaciones que había aprendido años atrás. Al principio todo parecía normal. La habitación comenzó a sentirse pesada, como solía ocurrir cuando realizaba esos rituales. Pero después de unos minutos algo cambió. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda. La llama de las velas comenzó a moverse de una forma extraña, como si una corriente de aire invisible estuviera atravesando la habitación. Intenté continuar con el ritual, pero de pronto sentí una presión muy fuerte en el pecho.
era mucho más intensa que las que había sentido las noches anteriores. Me costaba respirar, intenté detener el ritual, pero en ese momento una sensación de miedo profundo comenzó a invadir todo mi cuerpo. Era como si algo estuviera reaccionando con furia. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. Recordé todas las advertencias que había escuchado durante años. Quien abandona este camino no queda en paz. Aquellas palabras comenzaron a resonar en mi cabeza. Intenté apagar las velas rápidamente. Mis manos temblaban. En cuanto la última vela se apagó, la presión en mi pecho comenzó a disminuir lentamente. Me dejé caer en una silla tratando de recuperar la respiración. Estaba completamente asustada. Nunca antes me había sentido así durante un ritual. Siempre había tenido el control, pero esa noche todo había sido diferente. Me quedé sentada durante mucho tiempo en silencio, pensando, reflexionando, y entonces, sin saber exactamente por qué, recordé algo que había escuchado en la iglesia unos días antes. Un hermano había dicho durante una oración: donde entra la luz de Dios, las tinieblas no pueden permanecer. Aquella frase regresó a mi mente con una fuerza inesperada. Miré las velas apagadas sobre la mesa. Por primera vez, sentí rechazo hacia todo aquello. Me levanté lentamente. Tomé varios de los objetos que utilizaba para los rituales y los guardé dentro de una caja. Mientras hacía eso, una parte de mí sentía miedo, pero otra parte comenzaba a sentirse extrañamente aliviada, como si estuviera dando un paso que llevaba mucho tiempo evitando. Esa noche no realicé ningún otro ritual. Simplemente me fui a dormir, y aunque esperaba tener otra de esas noches inquietas que se habían vuelto tan comunes últimamente, ocurrió algo que me sorprendió. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin esa presión en el pecho, sin esa sensación de presencia en la habitación. Cuando desperté al día siguiente, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo, pero también sabía que la lucha no había terminado. Aún quedaban muchas cosas dentro de mí que necesitaban enfrentarse. Ese mismo día fui a la iglesia como de costumbre. Durante el culto, la pastora habló sobre el arrepentimiento. Dijo algo que me impactó profundamente. Dios no rechaza a las personas por su pasado. Lo que Él quiere es un corazón dispuesto a cambiar. Sentí que esas palabras atravesaban directamente mi alma. Por primera vez en muchos años, comencé a preguntarme si realmente era posible que Dios pudiera perdonar todo lo que yo había hecho. Había manipulado personas, había participado en rituales oscuros, había entrado a esa iglesia con intenciones completamente equivocadas. Pero aún así, dentro de mí comenzó a surgir una esperanza pequeña, pero real. Tal vez Dios todavía podía hacer algo con mi vida. Tal vez mi historia no estaba destinada a terminar en oscuridad. Tal vez todavía existía una oportunidad para comenzar de nuevo. Después de aquella noche en la que guardé los objetos de mis rituales dentro de una caja, mi vida comenzó a entrar en una etapa que nunca imaginé vivir. Durante años había sentido que controlaba mi camino espiritual, que yo decidía qué fuerzas invocar y qué puertas abrir. Pero ahora sentía algo completamente distinto. Sentía que estaba en medio de una batalla que ya no controlaba. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y miedo. Por un lado, la presión en el pecho que me había atormentado tantas noches desapareció casi por completo. Dormía mejor, mi mente estaba más tranquila. Incluso cuando iba a la iglesia, ya no sentía esa incomodidad tan intensa que había sentido al principio. Pero por otro lado, había momentos en los que el miedo regresaba, miedo de enfrentar mi pasado, miedo de que todo lo que había hecho saliera a la luz. Miedo de que las personas que confiaban en mí dentro de la iglesia descubrieran quién había sido realmente. Durante varios días guardé silencio. Iba a los cultos, escuchaba las predicaciones y regresaba a casa sin hablar con nadie sobre lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Pero cada vez que escuchaba a alguien hablar sobre el perdón de Dios, algo dentro de mi corazón se movía. Una noche, mientras estaba sola en mi casa, decidí abrir la caja donde había guardado todos los objetos de mis rituales. La coloqué sobre la mesa y me quedé mirándola durante varios minutos. Dentro de esa caja estaba una parte enorme de mi vida, años enteros, experiencias que habían marcado mi historia,
personas que había conocido en ese mundo espiritual. Tomé uno de los objetos en mis manos. Era un pequeño amuleto que había usado durante mucho tiempo en mis ceremonias, en el pasado. Ese objeto representaba poder para mí, pero ahora lo miraba y sentía algo diferente. Sentía vergüenza. Me quedé en silencio durante un momento y sin darme cuenta, comencé a hablar en voz baja. No estaba recitando un ritual, no estaba invocando nada, simplemente hablé. Dios, si realmente existes, necesito ayuda. Aquellas palabras salieron de mi boca casi sin pensar. Durante años había escuchado a las personas orar de esa manera en la iglesia, pero nunca lo había hecho yo misma. Me sentía extraña, incluso un poco ridícula, pero continué hablando. No sé si puedes escucharme, pero si es verdad que puedes cambiar la vida de las personas, entonces necesito que cambies la mía. Mientras decía esas palabras, sentí algo muy difícil de explicar. No fue una visión, no escuché ninguna voz, pero dentro de mi pecho sentí una paz profunda, una sensación cálida que comenzó a llenar todo mi corazón. Era una sensación completamente diferente a cualquier cosa que había experimentado en los rituales de brujería. Aquello no se sentía oscuro, no se sentía pesado, era una paz limpia, tranquila. Por primera vez en muchos años comencé a llorar. Lloré por todo lo que había hecho, lloré por las personas que había manipulado, lloré por haber usado la iglesia con intenciones equivocadas. Aquella noche permanecí sentada en el suelo de mi sala durante mucho tiempo. Cuando finalmente me levanté, miré nuevamente la caja con los objetos. Esta vez no dudé. Tomé la caja, salí al patio de mi casa y encendí un pequeño fuego dentro de un recipiente metálico. Uno por uno, comencé a lanzar todos los objetos dentro del fuego. Los amuletos, las velas rituales, los símbolos que había usado durante tantos años, mientras el fuego los consumía. Sentí algo que nunca había sentido antes. Sentí que estaba cerrando una etapa completa de mi vida. Las llamas iluminaban la oscuridad de la noche mientras los objetos se convertían lentamente en cenizas. Cuando el fuego se apagó, me quedé mirando el cielo por un largo momento. El aire se sentía diferente, mi corazón también. Al día siguiente fui a la iglesia. Durante todo el camino sentí nervios. Sabía que había llegado el momento de hacer algo que había estado evitando. Cuando terminó el culto, me acerqué lentamente a la pastora. Ella estaba conversando con algunos hermanos, pero cuando me vio, sonrió como siempre. «Hermana, ¿cómo estás?» Por un momento no supe qué decir. Mi garganta estaba seca, pero finalmente hablé. «Necesito hablar con usted. Hay algo que debo confesar». La pastora me miró con tranquilidad. «Claro», respondió con una voz suave. «Vamos a sentarnos». Nos sentamos en una pequeña oficina dentro del templo. Mis manos temblaban. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Respiré profundo. Y por primera vez comencé a contar la verdad. Toda la verdad. Cuando me senté frente a la pastora en aquella pequeña oficina dentro de la iglesia, sentí que el corazón me latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Durante años había ocultado quién era realmente. Había aprendido a fingir, a manipular situaciones y a controlar lo que las personas veían de mí. Pero ese día sabía que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Respiré profundamente varias veces antes de comenzar a hablar. Al principio las palabras apenas salían de mi boca. Sentía vergüenza, miedo y una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Pero poco a poco comencé a contarle todo. Le hablé de cómo había entrado a la iglesia con intenciones equivocadas. Le conté sobre los rituales, sobre las prácticas de brujería que había realizado durante años, sobre cómo había intentado manipular a algunas personas para atraerlas a reuniones que no tenían nada que ver con Dios. Mientras hablaba, no podía levantar la mirada. Esperaba escuchar enojo. Esperaba que me pidiera que me fuera. Esperaba que me dijera que yo no tenía lugar en esa iglesia. Pero cuando finalmente reuní el valor para mirarla, lo que vi en su rostro me sorprendió profundamente. No había ira, no había rechazo, había tristeza, pero también había compasión. La pastora permaneció en silencio durante unos segundos después de que terminé de hablar. Yo sentía que esos segundos eran eternos. Finalmente, ella respiró profundamente y dijo algo que cambió mi vida para siempre.
Lo que hiciste estuvo mal, dijo con calma. Pero Dios es más grande que cualquier error del pasado. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas otra vez. La Biblia está llena de historias de personas que hicieron cosas terribles, continuó, y aún así Dios transformó sus vidas cuando decidieron arrepentirse. No pude contener el llanto. Durante tantos años había cargado con un orgullo enorme, creyendo que tenía el control de todo, creyendo que no necesitaba a nadie, pero en ese momento me sentía completamente vulnerable. Si realmente quieres dejar atrás todo eso, dijo la pastora, Dios puede darte una vida nueva. Aquellas palabras tocaron algo muy profundo dentro de mí. Por primera vez entendí algo que nunca había comprendido antes: el perdón. Durante años había pensado que el poder espiritual se encontraba en dominar fuerzas invisibles, en aprender rituales secretos o en manipular energías oscuras. Pero ahora estaba descubriendo algo completamente diferente. El verdadero poder estaba en la transformación, en la capacidad de cambiar, en la oportunidad de comenzar otra vez. Ese mismo día la pastora oró por mí. Oró para que Dios limpiara mi vida de todo lo que había traído del pasado. Oró para que cualquier influencia espiritual que no viniera de Dios fuera removida. Mientras ella oraba, sentí una sensación muy fuerte dentro de mi pecho. Era como si un peso enorme estuviera siendo levantado de mi vida. No fue algo dramático, no hubo gritos ni manifestaciones extrañas. Fue algo más profundo, una liberación interior. Cuando abrí los ojos después de aquella oración, sentí una paz que nunca había conocido. No era una emoción pasajera. Era una paz verdadera. Los meses que siguieron fueron un proceso de cambio muy grande en mi vida. Me alejé completamente de todo lo que tenía que ver con la brujería. Corté contacto con personas que formaban parte de ese mundo y comencé a aprender realmente lo que significaba vivir una vida con Dios. No fue un camino perfecto. Hubo momentos difíciles, momentos en los que mi pasado intentaba volver a mi mente para llenarme de culpa. Pero cada vez que eso ocurría, recordaba algo muy importante. Dios no me había rescatado para seguir viviendo atrapada en lo que fui. Me había rescatado para convertirme en alguien diferente. Con el tiempo, las personas de la iglesia también comenzaron a ver el cambio en mi vida. Algunos se sorprendieron cuando escucharon mi testimonio. Otros lloraron conmigo al entender todo lo que había ocurrido. Pero lo más importante fue que encontré algo que nunca había tenido antes: propósito. Hoy sigo asistiendo a esa misma iglesia, pero ya no estoy allí con intenciones ocultas. Estoy allí porque encontré algo que durante años busqué en los lugares equivocados. Encontré paz, encontré perdón, encontré a Dios, y si hay algo que aprendí a lo largo de toda esta historia, es que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán oscuro haya sido tu pasado. Si Dios pudo transformar la vida de una mujer que pasó años practicando brujería, manipulando personas y caminando en la oscuridad, entonces también puede transformar cualquier vida. Tal vez hoy tú estás escuchando esta historia y piensas que ya es demasiado tarde para cambiar. Tal vez crees que tus errores son demasiado grandes. Pero quiero decirte algo con total sinceridad. Yo también pensé eso durante mucho tiempo y estaba completamente equivocada. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, te invito a que no ignores esa voz interior que muchas veces intenta guiarnos hacia algo mejor. Déjame saber en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Me gustaría leer tu opinión y conocer lo que piensas sobre este testimonio. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo con otras personas. A veces una historia puede ser la chispa que alguien necesita para comenzar un cambio en su vida. Muchas veces pensamos que hay personas que están demasiado lejos de Dios, que su vida está tan llena de errores o de oscuridad que ya no hay forma de cambiar su destino. Pero esta historia demuestra exactamente lo contrario. Esta mujer vivió durante años practicando la brujería, manipulando a otros y caminando por un camino espiritual que la alejaba cada vez más de la verdad. Incluso llegó a infiltrarse dentro de una iglesia con intenciones equivocadas. Humanamente hablando, muchos podrían pensar que alguien así no merece una segunda oportunidad. Sin embargo,
Dios no mira a las personas como nosotros lo hacemos. Dios no ve solamente el pasado de alguien. Él ve el corazón y también ve el futuro que esa persona puede tener si decide cambiar su camino. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en esta historia. En medio de la oscuridad, algo comenzó a tocar su conciencia. Poco a poco, Dios empezó a quebrantar su corazón hasta llevarla a un momento de arrepentimiento real. Y cuando ese momento llegó, su vida cambió completamente. Esta historia nos recuerda algo muy importante. Nadie está demasiado lejos para que Dios lo alcance. No importa el pasado que alguien tenga, no importa los errores que haya cometido, cuando una persona decide buscar a Dios con sinceridad, Él siempre está dispuesto a recibirla y transformar su vida. Tal vez tú que estás escuchando esta historia también estás pasando por un momento difícil. Tal vez sientes que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar o que has tomado decisiones que hoy te pesan en el corazón. Si es así, recuerda algo. Siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Dios puede transformar cualquier historia. Si este testimonio tocó tu corazón o te dejó alguna reflexión importante, te invito a que apoyes este contenido. Déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias y testimonios como este. También me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué parte de esta historia te impactó más o qué enseñanza te llevas después de escucharla. Tu apoyo ayuda a que este tipo de mensajes lleguen a más personas que tal vez hoy necesitan escuchar una palabra de esperanza. Gracias por estar aquí y por acompañarme hasta el final.